Hola a todos, diciembre es mes de regalos y pues mi regalo de Navidad para mí es una serie de videos sobre Beetlejuice. Normalmente se esperaría un video así para octubre por Halloween, pero es que en este canal también somos extraños e inusuales. Claro que con lo lento que trabajo, estos videos van a salir mucho después de diciembre. Vamos a hablar largo y tendido de Beetlejuice, vamos a hablar de muchas cosas alrededor de esta película. Por lo tanto se tocarán temas como góticos, videojuegos, la película de 1988, los góticos, los años 80, música de los 80, la caricatura, los góticos, moda, heavy metal, Winona Ryder, los góticos. Aunque siempre he dicho que los 80 no son sintetizadores y synth pop, vamos a hablar de música de los 80 que se hacía usando sintetizadores. Y en esta ocasión tampoco se van a salvar porque también vamos a hablar de Eurodance, vamos a hablar de doblajes, así que le voy a quitar el trabajo al hombre de doblajes random, así que ahora toca el botón de like, mira cómo te lo pide, mira cómo te lo exige. Vamos a hablar de mí porque la forma como yo entiendo Beetlejuice puede ser un poco diferente a como la entienden otros. Además de otros temas vamos a hablar de góticos. ¿Por qué hago tanto énfasis en los góticos? Más tarde lo vamos a ver. Yo no soy gótico, me gustan los colores claros, prefiero los gatos blancos con ojos azules a los gatos negros, aunque he tenido maravillosos gatos negros. Detesto el gore, no me gustan las películas de terror, en especial los slashers como Viernes 13 o Halloween. Si conocen Mortal Kombat, no me gustan las fatalities. Prefiero la Navidad al Halloween, no me gusta que el Halloween ahora se esté radicalizando. Antiguamente se ponían brujitas y fantasmas, ahora la gente tiene la manía de poner cosas muy exageradas como cadáveres o desmembramientos. En un supermercado pusieron una decoración que parecían cadáveres que se habían colgado. Un comentario que siempre me llamó la atención es uno que hicieron en una película llamada Mean Girls o Chicas Pesadas en Latinoamérica. En esta película decían que el Halloween era el único día en el que una chica se podía vestir como una mujerzuela sin que le dijeran nada. En esos años solo los niños se disfrazaban, pero como desde la década del 2010 muchos se empezaron a disfrazar, y las mujeres se ponían unos disfraces que parecían comprados en una tienda erótica. Según tengo entendido, Mean Girls fue inspirada en Heathers, película donde actuó Winona Ryder. Con ese perfil que tengo yo, alguien podría creer que no me gusta Beetlejuice, pero resulta que me gusta y me gusta bastante. Resulta que yo de cine no sé nada, no me pregunten por buenas películas, guiones o algo así porque no entiendo nada, no es mi tema. Mejores momentos del cine, mejores películas, no los conozco, no sé nada. ¿Qué me gusta a mí? Las comedias. A mí no me hablen del Padrino. Uno de los mejores momentos del cine es cuando en Hot Shots, la Academia de Pilotos, tienen que elegir entre osos de goma y chispas de chocolate. También hay una buena escena en Airplane, donde está el piloto, donde una señora se pone histérica y una fila de personas tratan de calmarla. Esos son genialidades. Así como también es una genialidad decir que el que conociera a María, amaría a María. O hablar de ciertos. Chistes de Lelutier que yo considero unos genios, al igual que Chespirito. Pero no solo es en cine, en series y caricaturas me gusta algo que me haga reír. Hacer un buen chiste o una buena parodia es lo que yo más aprecio, desde niño. Por eso detestaba a Disney cuando era niño, esas películas me parecían muy dramáticas y tristes, como si quisieran hacerlo llorar a uno y yo lo que quería era reírme. Me gustaban caricaturas como Looney Tunes, Animaniacs, Tiny Toons o Fenomenoide. El gran superhéroe Fenomenoide, que en su incansable lucha contra el crimen siempre es acompañado por su fiel ayudante, la mano. Algunos dicen que no es un ayudante real, sino que simplemente es su propia mano con una cara dibujada. Ese tipo de humor ridículo es lo que me gusta a mí. Super loco, extraordinario, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate. Si vivieron en los años 90 y parte de los años 2000, tal vez recuerden la caricatura de La Máscara, que es muy importante porque es bastante parecida a Beetlejuice.
Teniendo en cuenta que me gusta el humor ridículo tanto en caricaturas como en películas, resulta que un día, posiblemente un domingo, y si mi memoria no me falla, en algún punto después del mediodía, apareció una caricatura en la televisión sobre una niña que era amiga de un fantasma y varias veces viajaban al mundo de los muertos. Me gustó muchísimo, siempre esperaba para poder verla en televisión. Lydia era un amor y Beetlejuice era asquerosamente divertido, con las miles de transformaciones que hacía. Pasó el tiempo, varios días o tal vez años, y resulta que un día vi en televisión una propaganda que hablaba de una película de Beetlejuice. Me sorprendió saber que existía una película de Beetlejuice. En esa época yo creía que esa película estaba basada en la caricatura, como pasó con He-Man. En una película sobre una serie muchas veces se habla de un evento importante o del origen de la serie. En la caricatura uno veía que Lydia y Beetlejuice eran buenos amigos, muy buenos amigos. Se entendían en todo, de hecho Lydia era la única que entendía a Beetlejuice. Pero nunca supe el origen de esa amistad, o cómo fue que se conocieron, o por qué Lydia podía ver fantasmas y viajar al otro mundo. Entonces llegó la noche, creo que del domingo, y por fin pude ver la película de Beetlejuice. Beetlejuice entre comillas porque en esos años esa película le decían el superfantasma. Pero que yo me acuerde, esa película se le decía el superfantasma, no Beetlejuice. Como Beetlejuice y Lydia eran muy buenos amigos, yo esperaba ver algo así en la película. La película inicia con una música muy parecida a la de la caricatura mientras recorren un pueblo. Muy disimuladamente cambian el pueblo por una maqueta. Después se ve la casa y aparece en el techo una araña. Adam recoge la araña. Yo creo que la idea era sorprender al público al hacer parecer que apareció una araña gigante. El problema de esta escena es que Adam toma la araña y la lanza por la ventana. Supongo que la idea era mostrar compasión por la araña, pero no debieron lanzarla por la ventana. Adam, interpretado por Alec Baldwin, aparte de joven, se ve muy diferente a como se vería después en los 90 o en los comerciales de eToro. Casi ni puedo creer que es el mismo Alec Baldwin. Adam y Bárbara, Gina Davis, son una pareja que acaban de comprar una casa en un pequeño pueblo. Una casa para los estándares estadounidenses, claro está. Aquí en Colombia eso sería un palacio. A propósito, es una casa muy hermosa. Un día Adam necesita comprar unas piezas para terminar una maqueta, así que suben al auto y van al pueblo. Cuando van de regreso y están pasando por el puente cubierto, se les atraviesa un perro y por tratar de esquivarlo chocan contra una pared del puente y quedan colgando, teniendo como contrapeso únicamente al perro. El perro se quita de la tabla y la pareja cae al río. Esa parte me gustó mucho porque la caricatura de Beetlejuice es humorística. La forma en que cayeron los Mayland al río me recordó a un episodio de Bugs Bunny o El Correcaminos. Eso era lo que yo esperaba de una película de Beetlejuice. Los Mayland regresan a casa y empiezan a notar cosas extrañas, como cuando se prende fuego la mano de Bárbara, o cuando no se reflejan en un espejo. Adam trata de salir de la casa pero es transportado a un desierto. Después encuentran el manual para los recién fallecidos. De esta forma se dan cuenta que fallecieron en el accidente. En esos momentos aparece el personaje favorito de grandes y chicos, Beetlejuice, aunque no vemos su cara. Él tiene unos avisos publicitarios en los que se puede leer Beetlejuice escrito de una manera diferente. Según dicen, esto se debió a que tuvieron que hacer varias adaptaciones. Como aparece escrito en los avisos, se hace referencia a una estrella supergigante. Hasta yo me sorprendí al saber que existía una estrella con ese nombre. Llega Jane, la mujer de la inmobiliaria, pero Adam no puede llamar su atención. Así aprendemos la regla número 2. Los vivos usualmente no quieren ver a los muertos. No quieren o no pueden, responde Adam. Punto muy importante. Un día se escuchan ruidos porque llegó la familia Dietz y aparece la gran Lydia. Ella ve una señorita araña y dice, puedo vivir aquí, lo cual me recuerda a la película James y el durazno gigante, película en la que también participó Tim Burton, y que parece que solo me gustó a mí porque he visto que casi nadie habla de ella.
incluso cuando se habla de Tim Burton. Me parece que a Tim Burton le gustan las arañas, por lo cual muy probablemente haya algo de Tim Burton en Lydia. A mí no es que me gusten las arañas, pero no me incomodan y nunca les hago nada, me ayudan con los mosquitos. Además, en Bogotá las arañas no son venenosas, por lo que no hay problemas en convivir con ellas. Así que si les gustan las arañas, pueden venir a Bogotá. Clima templado, no hay animales venenosos o enfermedades tropicales. El problema es la altura. Debido a esto, el sol es bastante fuerte. Así que si son góticos pálidos, no olviden traer su sombrero como Lydia. Aparece Otto, el mejor amigo de Delia, que quiere ayudar a redecorar la casa a Delia. A Delia no le gusta la vida en el campo. Un campo que parece el paraíso. En el campo en Colombia a veces no hay buenos servicios públicos, almacenes o vías pavimentadas. Yo soy más de ciudad, pero un campo así sería el paraíso. Mientras esto ocurre, Lydia le toma fotos a todo. A los Maitlands no les gustan los Deeds, por lo que tratan de asustarlos, pero el problema es que como son fantasmas no los pueden ver. Charles no quiere que modifiquen la casa, pero Delia insiste, o mejor dicho, hace una rabieta mayúscula. Algo que se pierde en el doblaje, en especial en el latino, porque en inglés sí se sienten los gritos agudos y fastidiosos de Delia. Muy importante, 10 puntos para la escena de Adam corriendo sin cabeza a cerrar la puerta del ático donde está la maqueta. Muy graciosa. Al ver que quieren redecorar la casa y que no pueden hacer nada para asustar a los Deeds, Bárbara se desespera y trata de salir de la casa, terminando en un desierto. Ahí son atacados por un gusano de arena, muy importante en el universo de Beetlejuice. No sé qué significado tiene, pero al parecer son peligrosos para los fantasmas, tanto en la película como en la caricatura. Serán muy poderosos, pero no se aguantan un puñetazo de Bárbara. La pareja logra regresar a la casa sintiéndose mal por tener que compartir espacio con los Deeds. Ellos están comiendo y Lydia, aunque la quiero, sí debo admitir que era un poco sarcástica, por eso se la pasaba criticando la comida. Mientras tanto, en la caricatura es un amor. Como miles de veces lo he dicho, se habla de synth pop de los 80, pero el hard rock e incluso metal son muy importantes en la década, incluso más en varias ocasiones. Yo no viví en los 80, pero mis tíos y mis primos sí, por lo que son metaleros, así que ya conocía gente que le gustaba vestirse de negro. Por lo que cuando vi a Lydia vestida totalmente de negro, no se me hizo nada extraño. En la caricatura Lydia no usaba tanto el color negro. Lo que sí me pareció muy extraño fue verla usando un velo negro. No entendí por qué lo hacía. Charles dice que para que Lydia se sienta más cómoda construirá un cuarto oscuro para ella en el sótano. Y entonces Lydia dice: toda mi vida es un cuarto oscuro, un gran cuarto oscuro. Una frase a la que yo no le puse mucho cuidado, pero que he notado que trascendió bastante para muchas personas, entre ellas varios góticos. Pues si Lydia vive entre sombras, caminemos entre sombras, y de día viviremos en un sueño. Camina conmigo. Un fragmento de Walking the Shadows de Queensryche. We walk in the shadows, but they will live in a dream. Walk with me. Cómo me hace falta algo de buen heavy metal de vez en cuando. Después hablamos de eso. Walking the Shadows pertenece al álbum Rage for Order, que según cuentan algunos está escrito desde el punto de vista de un vampiro, por lo que se podría decir que es el álbum más gótico de la banda. A propósito que Queensryche también tiene una canción llamada Lady Wore Black, la dama que vestía de negro. ¿Saben ustedes por qué la vida de Lydia es un cuarto oscuro? Porque en la oscuridad es donde la luz más brilla. Una frase también muy usada por los góticos. No sé si la gente joven entiende esta referencia, pero las fotografías antiguamente debían revelarse en cuartos oscuros, y a Lydia le gusta la fotografía. Hasta en la caricatura Lydia tiene su propio cuarto oscuro, por lo tanto el comentario sobre el cuarto oscuro no es un sarcasmo a Lydia por vestirse de negro y gustarle las sombras. Y surge la pregunta, ¿me gusta Winona como Lydia? La respuesta es no me gusta. ¡Me encanta! Cuando vi la película por primera vez, obviamente identifiqué a Winona Ryder.
Si estuvieron vivos en los años 90 y parte de los 2000, recordarán que prender la televisión era como ver Winona TV. Ella estaba por todos lados. En la mayoría de películas que actuó fueron éxito, por lo que no era raro verla en Mujercitas, Great Balls of Fire, El hombre manos de tijera, Sirenas, Heathers, Drácula, prefiero la versión de Leslie Nielsen y muchas otras películas. Como ya conocía la caricatura, esperaba encontrar a alguien que se pareciera, y pues sí tenían rasgos parecidos. En esa época no me imaginaba que la caricatura estaba basada en Winona. La señorita Ryder varias veces ha dicho que no se sentía bien en el colegio y que la trataban mal, por lo que ella no se consideraba bonita. Cuando yo escuché eso no le creí nada porque ella es hermosa, por lo que pensé que era la típica mujer bonita mintiendo sobre que no se creía hermosa y que la trataban mal en el colegio. Todo esto para generar empatía. Pero resulta que sí puede ser verdad. Hay fotos donde se ve que ella usaba cabello muy corto, por lo que parecía un niño afeminado. Hasta en Lucas se puede ver algo de eso. A propósito de Winona TV, otra película de Winona en televisión. Entonces ella no era la linda del colegio, sino que era la rarita, lo cual le encaja con lo que es Lydia. Así que muy probablemente hay algo de Winona en Lydia. Entonces Winona y Lydia son unas adolescentes raras, y las mejores adolescentes son raras, como dijo Andy McCluskey. Él contaba que conoció a un adolescente raro y que se volvieron muy amigos. El rarito era Vince Clarke, que después formó Depeche Mode. Retomando la película, los Deeds están redecorando la casa, algo que no le gusta para nada a los Maitlands. En ese momento encuentran una publicidad de Beetlejuice, el bioexorcista. La escena donde la escultura rompe la ventana es muy buena, al igual que cuando Adelia la atrapa a la escultura, nada como algo de comedia física para alegrar el alma. Como las esculturas que hace Delia son raras y siniestras, era de esperarse que se llevara bien con Lydia, pero la verdad es que se llevan bastante mal. Lydia alcanza a ver a los fantasmas en el ático, y en esos momentos llega Jane de bienes raíces, y le da una llave maestra para abrir todas las puertas. A los Maitlands les sorprende que alguien los pueda ver. Apenas Lydia recibe la llave, sube al ático para ver qué hay usando la llave maestra. Ahí ocurre un error de continuidad porque cuando Lydia recibe la llave no tiene guantes, pero mientras va subiendo las escaleras al ático se quita unos guantes largos. Lydia trata de abrir la puerta, pero los fantasmas la empujan para que no la pueda abrir. En esos momentos se prende un televisor y aparece un comercial del buen Beetlejuice. Normalmente de un villano de ultratumba uno esperaría que fuera aterrador, y en vez de eso el tipo sale vestido de vaquero montando una vaca, poniendo acento tejano y haciendo monerías y cantando. Es difícil odiar a un villano así. De hecho, yo no entendía a Beetlejuice como el villano de la película, en parte por la gran influencia de la caricatura. También hay que resaltar que todavía escriben Beetlejuice como el nombre de la estrella, en vez de jugo de escarabajo. Siempre ha habido una confrontación, o mejor dicho, una guerra mayúscula y apoteósica entre el doblaje latino y el doblaje español. Y pues no quisiera echar leña al fuego, sino directamente usar un lanzallamas y gasolina. Puedo llegar a tener un cierto sesgo con la versión latina, no tanto por nostalgia, sino porque estoy más familiarizado con el acento. Y por eso en algunas cosas preferiré la versión latina, incluso por encima de la versión original en inglés. Los Maitlands en español de España me gustaron bastante, aunque prefiero la versión latina, incluso por encima de las voces originales de Alec Baldwin y Geena Davis. Especialmente con Bárbara no me gusta la voz de Geena Davis porque es muy grave, muy seria, mientras que en latino es más aguda, maternal y dulce. Incluso en España también se siente algo de eso. Delia me gustó en todas las versiones. Otto lo prefiero en latino, pero porque conozco esa voz, pero en España creo que hicieron un muy buen trabajo. Hasta se le siente un toque afeminado. Lo que sí me sorprendió bastante fue la voz original. No me imaginaba que ese hombre tuviera una voz tan grave y profunda. La voz de Lydia no me gusta mucho en español de España, me parece muy poco juvenil, pero la voz en español latino me encanta. Que me disculpe Winona, pero me suena mejor en latino que en la voz original. La voz de Winona por momentos la siento susurrada. La voz de Lydia en la caricatura siempre me ha gustado, tiene un timbre misterioso y raro que me gusta mucho.
Resulta que la versión latina de Beetlejuice fue traducida por Etcétera Group, una empresa de doblaje venezolana. Se habla mucho del doblaje mexicano, pero Venezuela también sabía hacer muy bien las cosas. Etcétera Group fueron los encargados de traducir Animaniacs, Tiny Toons, Fenomenoide y la versión animada de Beetlejuice. La voz de Lidia en la caricatura y la película en el doblaje latino la hacen la misma actriz. Como crecí con el doblaje latino, uno podría creer que siempre preferiría las voces en latino, pero resulta que no. La voz de Beetlejuice en la película nunca me ha gustado, ni siquiera cuando era niño. Es como demasiado seca, demasiado seria. Me parece que en España hicieron un mejor trabajo. Pero el mejor de todos definitivamente es Michael Keaton. El tipo es buenísimo, cambia la voz, hace acentos, es alocado. Otra razón más para que la gente adore a Beetlejuice. Viendo la versión en inglés uno entiende que se perdieron muchas cosas. En la caricatura en el doblaje latino, Beetlejuice es buenísimo, me encanta el doblaje que hicieron, tiene una voz gutural y alocada, el actor cambia en algunos capítulos pero en general es bastante bueno. A mí no me gusta el doblaje que hacen en Estados Unidos, el doblaje que hicieron de Sailor Moon es horrendo, pero el Beetlejuice de la caricatura es muy bueno también en inglés. Lidia en la versión estadounidense es lo que se esperaría de una joven, pero no es algo especial, casi no me gusta. A propósito de doblaje, en la escena del comercial no estoy nada seguro de quién lo hizo mejor. En España la traducción está más cercana a lo que dice en inglés y en la versión en latino se tomaron demasiadas libertades. La parte de con cada exorcismo una posición diabólica gratis se perdió. Lo que sí es bueno de la versión latina es que pusieron acento tejano. La parte del canto que hace Michael Keaton es muy buena, pero en ningún doblaje se le acercaron, ni en latino ni en España. Después del comercial de Beetlejuice, los Maitland logran que Lidia no abra la puerta. Enseguida leen en el libro que para buscar ayuda deben dibujar una puerta. Así de simple y tonto, sin ritos, sin invocaciones, solo deben dibujar una puerta y tocar 3 veces. Pero por tonto que pareciera, resulta que funciona. Y los Maitlands pueden ir al otro mundo. Todo esto mientras Lidia estaba en las escaleras del ático. Lidia trata de decirle a su papá lo que está pasando, pero es ignorada totalmente, porque el hombre estaba muy ocupado descansando. Esto de ignorar a Lidia se notaba más en una escena borrada donde Lidia le muestra unas fotos al papá donde se ven los Maitlands sin pies. Los Maitlands en el otro mundo deben tomar un turno y esperar. Allí los atiende un personaje muy querido por los fans, Miss Argentina. ¡Vamos, vamos, la Argentina! En la versión latina hay un error porque dice que los de 90 pasaron 125 años en la Tierra, por lo que se entiende que existe una familia llamada de 90, pero en realidad lo que debería haber dicho es que deben pasar 125 años en la Tierra. Lidia logra entrar al ático y se encuentra con la maqueta. Además se encuentra el manual de los recién fallecidos, que los distraídos de los Maitlands dejaron olvidado. En la sala de espera del otro mundo se encuentran una serie de personajes bastante peculiares, comenzando con una persona quemada fumando, y un hombre con cabeza pequeña que era algo de lo que se hablaba mucho antiguamente. Si ven caricaturas antiguas muchas veces hacían chistes sobre las tribus reductoras de cabezas. La película también se ríe mucho de la muerte. Uno de los que trabaja en la sala de recepción es un hombre atropellado, y por eso está plano. Otro que reparte papeles está colgado con el lazo que usó para colgarse. Tim Burton es capaz de encontrarle gracia a ese tipo de cosas. Yo no sería capaz de hacer chistes sobre eso. Mientras caminan por los corredores se puede ver el expresionismo alemán del que tanto se habla. Y encuentran el cuarto de las almas perdidas. En esta habitación terminan las almas que fueron exorcizadas de sus casas. La muerte después de la muerte. Una de las ideas de la película que se sale de lo normal es hablar de una casa embrujada desde el punto de vista de los fantasmas. Además de hablar de convivencia entre vivos y fantasmas, lo cual se resalta con el hecho de que si se exorciza un fantasma lo estamos matando. Entonces, para que nadie muera y la gente pueda tener su casa, hay que aprender a convivir. Los Maitland pasan por una puerta y llegan a un lugar extraño, que resulta ser su casa. Ahí se encuentran con Juno, que es la encargada de llevar el caso. Ella les explica que si no quieren convivir con los Deeds, deben sacarlos ellos mismos. También se habla que la decoración es otro tema importante. Por un lado están los Maitlands, e incluso Lidia, que representan el estilo clásico, y Delia, que representa el estilo posmoderno que quería acabar con todo lo clásico.
Algunos han relacionado el estilo posmoderno de Delia y Otto con el grupo de Memphis, que fue muy influyente en la estética de los 80. Yo he defendido al grupo de Memphis porque buscaba darle color y diversión al diseño en contraste con el estilo modernista que podía ser muy recto y serio. El grupo de Memphis se caracterizaba por las formas irregulares y uso de muchos colores, algo que no veo por ninguna parte en la nueva decoración. Así que creo que no hay influencia del grupo de Memphis en la nueva decoración que hizo Delia. A propósito de doblaje, Juno suena mejor en latino y español. Ella también dice que le den gracias a Dios de no haber muerto en Italia. No sé a qué se referirían con eso. Charles habla con Maxie, un inversionista, para que compre un edificio en Winter River, el pueblo donde están viviendo. En esos momentos empieza a sonar una serie de ruidos. Charles abre la puerta y se encuentra con alguien debajo de unas sábanas. Charles piensa que es Lydia y le dice que lo deje en paz. Y como vemos nuevamente, Lydia es muy ignorada. Los que estaban debajo de las sábanas eran los Maitlands tratando de asustar. Eso es algo tan inocente y divertido que me fascina. Un par de fantasmas que no tienen ni idea de cómo asustar a alguien recurren a la idea más tonta y estereotipada del mundo. Al que se le ocurrió la idea, por favor felicítenlo. Los Maitlands con sus sábanas tratan de asustar a Delia, pero la mujer está profundamente dormida. Los ruidos molestan a Lydia porque cree que son sus papás, digamos, invocando al monstruo de dos espaldas, haciendo su cosita rica. Los Maitlands salen del cuarto y se encuentran con Lydia, que les empieza a tomar fotografías, creyendo que son sus padres haciendo alguna perversión. Como es una cámara instantánea, al ver las fotos se da cuenta que no tienen pies. En vez de salir corriendo asustada, les empieza a preguntar si son los que se esconden en el ático y cómo se ven debajo de las sábanas, si son asquerosos llenos de venas y pus. Los Maitlands se quitan las sábanas. A Lydia le sorprende que no sean asquerosos, crea que usaban sábanas para ocultar su fealdad, pero usaban las sábanas para tratar de asustar. Los Maitlands están sorprendidos de que alguien los pueda ver, y Lydia le sorprende que los Maitlands no se vean asquerosos como en La Noche de los Muertos Vivientes, una película de terror que yo confundo con El Regreso de los Muertos Vivientes. La única referencia a películas de terror que entendí. No sé nada de películas de terror. En la versión latina hay un error porque Lydia dice en inglés "You are not gross, why are you wearing sheets?", que significa "Ustedes no son asquerosos, ¿por qué están usando sábanas?". Pero lo tradujeron como "Ustedes no son fantasmas, ¿por qué usan sábanas?". Pareciera que confundieron la palabra ghost, fantasma, con gross, asqueroso. En España lo hicieron mejor porque lo tradujeron como "Ustedes no son horribles, ¿por qué lleváis sábanas?". Lydia también explica que Delia no se despertaba porque estaba en brazos del príncipe Valium, algo que era muy popular en los años 80. A la gran pregunta ¿cómo sonar a los años 80? No, mentiras, eso viene después. A la gran pregunta ¿por qué Lydia puede ver fantasmas y los demás no?, la respuesta es una de las frases más recordadas de la película. Los vivos ignoran todo lo extraño e inusual, y yo misma soy extraña e inusual. En España lo tradujeron como extraña e insólita. Me gustó más la traducción latina porque es más cercana al original, pero la mejor versión es en inglés porque muchas veces Winona habla casi susurrando y esa voz susurrada sumada a la forma en que lo dice le da un toque de misterio muy especial. Eso se perdió en los dos doblajes. A Bárbara Lydia le parece una chica normal, después le muestran la maqueta que hicieron y le cuentan que ellos eran los que vivían en la casa, que quieren asustarlos para que se vayan y que no se pueden ir de la casa. Lydia, muy emocionada, se da cuenta que ellos de verdad están muertos, porque tuvieron un funeral. Lydia se tiene que ir, pero les recomienda que mejoren sus tácticas porque lo de las sábanas no funciona. A Bárbara Lydia le parece una chica normal, pero como vemos le atrae la muerte y lo paranormal. Tal vez esa sería la razón por la que puede ver fantasmas. A propósito de eso, si ponen atención notarán que Otto no ve fantasmas, pero alcanza a sentirlos. Tal vez él también es extraño e inusual. Además recordemos la regla número 2, los vivos usualmente no quieren ver a los muertos. A pesar que estamos hablando de muerte y fantasmas, Lydia lo trata todo de una manera tan alegre y humorística que es imposible no quererla. Lydia trata de mostrarle a Delia las fotos de los fantasmas y para variar no le creen.
Delia está más preocupada por la cena que hará esta noche, y para variar en el doblaje latino se toman muchas libertades. La voz de Delia en latino me gusta porque suena más fastidiosa e insoportable, pero lo que dice está mal, igual que lo que dice Lidia. Delia en inglés dice que todos los que irán a la cena han estado en Vanity Fair, exceptuando Lidia. En la versión latina lo que dice Delia es que si no da la cena no saldrá en Vanity Fair, ni tampoco Lidia, a lo cual Lidia responde: les diré que no le temes a nada. Supongo que se refiere a los fantasmas, aunque no es claro, y pareciera que se puede referir a los invitados. Delia responde que no se atreva a hablarles de ella. En inglés lo que responde Lidia es: tell them you are too mean to be afraid, o sea, diles que eres demasiado mala para ser asustada. Nuevamente estoy seguro que se refiere a los fantasmas, no a los invitados. Se perdió la parte en la que dice que es demasiado mala. Otra cosa que se pierde en el doblaje es la voz susurrada de Lidia. Tell them you are too mean to be afraid. Nuevamente la traducción española está más cerca del original. Delia dice que en la cena estará gente que pertenece al mundo social exceptuando a Lidia. De pronto la revista Vanity Fair no era muy conocida en España y por eso no la mencionan. Lidia le dice a Delia: eres demasiado frívola para tener miedo. En esta traducción no se refiere a los fantasmas y tampoco pareciera referirse a los invitados, sino que directamente habla de Delia. Por lo que Delia responde: no te consiento que hables así de mí. Me parece que lo adaptaron mejor en España, porque el mean, malvada, es bien reemplazado con frívola y da a entender que Lidia y Delia se llevan mal. En las tres traducciones Delia finaliza diciendo que lo que le importa es que no la avergüencen frente a esa gente y que jueguen a ser una linda familia feliz. Los fantasmas estaban viendo cómo Lidia era ignorada a pesar de tener fotos. Bárbara hace un comentario sobre que Adam también tiene una foto de pie grande. Esto en latino e inglés, pero en España hablan de una foto de Drácula. Algo curioso porque los vampiros no se reflejan. Tal vez en España pensaron que pie grande era algo muy gringo y por eso prefirieron usar a Drácula. Al ver que no le creen a Lidia, los fantasmas quieren pedirle ayuda a ese tal Bittelmeyer en inglés y latino y Bittelmeyer en España. Adam está leyendo el libro de los recién fallecidos y ven una luz que viene de la maqueta. Bárbara entonces se anima y dice el nombre del personaje favorito de Grandes y Chicos 3 veces. Aquí es donde más se nota el famoso Beetlejuice de España. Yo no me quejo porque a esa película le decían el super fantasma. Los que le decíamos Beetlejuice a esa película era porque habíamos visto la caricatura. Al decir 3 veces el nombre, en vez de aparecer Beetlejuice, la pareja es transportada a la maqueta. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es muy sencilla. Un hechicero lo hizo. Y disfrutemos de la película. La pareja se pone a cavar en una secuencia muy divertida donde se ve el cartón y los materiales de la maqueta. Después de cavar, por fin llegan al féretro de Beetlejuice, que se empieza a mover y al final vemos cómo sale el personaje favorito de todos, a los 45 minutos de película. Prácticamente la mitad de la película. Obviamente cuando era niño yo quería ver a Beetlejuice transformándose en 1000 cosas y saber cómo se había hecho amigo de Lidia, porque me gustaba la caricatura y no sabía que la historia era diferente en la película. Esa es otra de las características que tiene la película y que mencionan bastante. Beetlejuice aparece muy poco, 14 minutos dicen algunos. Mi primera decepción de niño fue no ver a Beetlejuice con el traje a rayas. Estaba vestido bastante raro con un gabán largo y un sombrero de guía. La aparición de Beetlejuice no causó una buena impresión en Adam y Bárbara porque salen corriendo. Beetlejuice los alcanza volando y se presenta ante ellos, y le da un beso a Bárbara. Todos queremos al Beetlejuice por gracioso, pero el tipo era muy manilargo. Aquí nuevamente hay que iniciar la tercera guerra mundial del doblaje, porque en latino se dieron muchas libertades y se perdieron partes importantes y frases célebres. El doblaje de España, aunque es más fiel al original, usaron muchos modismos españoles en esta parte, lo cual es una excepción porque en general el doblaje de la película es bastante neutro. La voz de Beetlejuice en latino no me gusta, es muy seria, es muy seca. En España es mejor, pero Michael Keaton supera a todos por mucho. El tipo es hiper alocado, en esta escena pone 1000 voces, va de grave a agudo a cada rato.
Beetlejuice, contento porque lo eligieron, les pregunta qué tiene que hacer, a quién tiene que matar o si hay que hacer alguna posesión. El tipo siempre habla de matar a alguien, pero nunca lo hace. Por lo que Beetlejuice debe ser uno de los villanos menos malvados de todos. Bárbara le responde que solo debe sacar a una familia de la casa, pero Beetlejuice le responde que para eso deben conocerse mejor y estar juntos. En un momento no sé por qué escupe dentro del gabán y en inglés dice "Save that guy for later". Guardaré a ese muchacho para después, frase que es muy usada en la caricatura. En España lo tradujeron como "el ajo me lo guardo", que no sé qué significa, y en latino lo adaptaron como "no volveré a comer eso". Nada que ver con el original. Adam le pregunta a Beetlejuice en inglés cuáles son sus qualifications, algo así como su experiencia, su educación. En latino lo tradujeron como habilidades y en España preguntaron por su currículum, lo cual tiene más sentido teniendo en cuenta que lo que responde Beetlejuice. En latino es un desastre porque responde que fue a la escuela de comercio, tuvo buenas calificaciones, busca almas perdidas y ha hecho bioexorcismos unas 167 veces. Y siempre lo ha logrado, porque cada vez que lo hace se siente que es el mejor bioexorcista. Lo cual tiene sentido para lo que es la película, pero lo malo es que perdimos muchas cosas. En España dice que estudió música, se graduó en la Escuela de Comercio de Harvard, ha viajado, sobrevivió a la peste negra, lo pasó en grande mientras duró, ha visto El Exorcista 167 veces y le parece más graciosa cada vez que la ve, aparte de que están hablando con un hombre muerto. Exactamente lo mismo que dice en inglés, es prácticamente una traducción literal. Lo único que cambia es que en inglés dice que fue a Juilliard, que es una escuela de música. Se supone que muchos diálogos de Keaton fueron improvisados, por lo que esta parte pudo haber sido improvisada. Pero dice cosas importantes como el origen de Beetlejuice, ya que dice que estuvo en la peste negra, o sea que existe desde la Edad Media. El origen de Beetlejuice siempre ha sido muy discutido entre fans. Algunos decían que era una persona que murió, algunos dicen que es un demonio o que era un nacido muerto, o sea, una persona que nació en el más allá. Según han contado en un libreto, decía que fue alguien que se suicidó en la Edad Media por una persona que amaba. Esta parte en inglés es buenísima porque Michael Keaton empieza serio y con una voz grave, y va subiendo hasta que termina gritando con una voz bastante aguda. Por lo tanto, en latino nos perdimos la frase sobre el exorcista y el origen de Beetlejuice. Aunque es un currículum interesante, lo que quieren saber los Maitlands es si puede asustar, por lo que Beetlejuice les muestra una cara llena de tentáculos que no podemos ver. A Bárbara no le gusta Beetlejuice, por lo que quiere irse. Además, el tonto de Beetlejuice trata de espiar debajo del vestido. En la caricatura Beetlejuice se transforma mucho, por lo que yo quería ver eso en la película, y aquí ocurre la primera transformación, que no es la gran cosa, simplemente se pone la misma ropa de Adam. En Hispanoamérica a veces nos quejamos porque la gente usa muchas palabras en inglés, pero a medida que uno aprende inglés y empieza a ver películas y series, uno se da cuenta que los gringos son parecidos, como pasa con el "ay caramba" de Bart Simpson, o en esta escena en que Beetlejuice le dice hermano a Adam. En todas las versiones Beetlejuice dice que ha estado en Saturno y que detesta los gusanos de arena, lo cual significa que el desierto en el que aparecen cuando salen de la casa debe ser Saturno. En latino Beetlejuice les dice que no van a dejar de hacer ese trato y empieza a girar la cabeza, lo cual no parece tener mucho sentido. Mientras tanto, en la versión española y en inglés lo que dice es ¿qué es lo que tengo que hacer para convencerlos de hacer el trato? Y empieza a girar la cabeza. Por este tipo de cosas es que la versión latina a veces puede ser muy confusa. Beetlejuice los trata de invitar a que vayan donde está su ataúd porque tiene comida italiana, pero Bárbara repite casa 3 veces y salen de la maqueta. Beetlejuice se queda solo y empieza a maldecirlos. Las 3 versiones más o menos dicen lo mismo, pero en inglés es espectacular. Hay una mala palabra en la versión en inglés, eso es algo que también me di cuenta cuando empecé a ver películas en su versión original. En las películas decían groserías. Antiguamente en las traducciones a español latino no habían groserías, de hecho en Beetlejuice quitaron la grosería. En latino dice porquería de maqueta, en España mier de maqueta, y en inglés nice freaking model. Freaking por no usar la otra palabra con F, porque a mí tampoco me gusta decir groserías.
Antes de decirlo de la maqueta, Beetlejuice patea un árbol, se cae y se coge la entrepierna 2 veces mientras suena honk honk. Esta parte siempre me encantó. Se supone que todo fue improvisado, el árbol se cayó por accidente, mientras Michael Keaton lo pateaba. Dijo la frase, a Tim Burton le gustó y se quedó. Si les gustan los errores de películas, Adam levanta el árbol caído pero no se ve la tumba abierta de Beetlejuice. Esto ocurre porque un hechicero lo hizo. A Bárbara no le gusta para nada Beetlejuice y no quiere que esté cerca de Lydia, porque es un degenerado, por lo que quiere intentar algo para asustar a los Deeds. Los Deeds están cenando con sus invitados y Otto le menciona a uno de ellos que espera que no sea otro de sus intentos de suicidio, porque las personas que hacen eso en la otra vida se vuelven trabajadores públicos. Debido a que Beetlejuice fue empleado de Juno, muchos tenían la teoría de que él se había suicidado y terminó trabajando para Juno. Otto comenta que fue un investigador paranormal muy importante en Nueva York, y la invitada le responde que si paranormal es la forma como llaman a la gente de su clase. Otto es interpretado por el actor Glenn Shaddix, que era gay, así que posiblemente ese comentario se refería a que Otto es gay. Otto en inglés le responde que no le pongan atención, ella está furiosa porque alguien tiró una casa encima de su hermana. Una referencia al Mago de Oz, donde cae una casa sobre la Bruja del Este. Delia se ríe pero hay un completo silencio. La verdad es que el chiste fue bastante bueno, pero en las versiones latina y española esta referencia se perdió. En latino dice que alguien robó la casa junto con su hermana, y en España dice que alguien derribó un muro encima de su hermana. Muy mal ambos doblajes en esta ocasión. Lydia comenta que vio fantasmas, Otto está interesado en los fantasmas de Lydia, pero Delia trata de cambiar la conversación. Yo no puedo ser pretencioso y decir que me gusta la alta cultura y el cine arte. En música sí es verdad que escucho jazz o música clásica, Mozart, Beethoven, Liszt, y muy pero muy especialmente Chopin, o Chopin, como le dicen en España. No solo porque me guste, sino porque me toca. Esa música, al tener un gran nivel, me permite descubrir nuevas cosas y ser mejor músico. Pero al mismo tiempo no tengo problemas en escuchar Aqua, Debbie Gibson, Backstreet Boys o Eurodance. De hecho, hablo mucho de Eurodance en este canal. De la misma forma con el cine, yo no puedo decir que me gusta el cine arte, la alta cultura, porque me gustan las comedias con humor ridículo. Incluso películas que algunos consideran malas como The Last Action Hero, el último héroe de acción, para mí es un peliculón. La idea de que cualquier creación audiovisual cree un universo paralelo me fascina. Aparte de eso, la película tiene una gran banda sonora que tiene grupos como Queensryche, la mejor banda de la historia, Def Leppard, Megadeth, Tesla, Anthrax, Aerosmith y, como si eso fuera poco, AC/DC. Aunque suene sacrílego, a mí casi no me gusta AC/DC. Una de las pocas canciones que me gusta de esta banda es Big Gun, que hace parte de la banda sonora de esta película. En una clase de inglés debía hacer un resumen de una película y pues hice el resumen de Airplane, ¿Dónde está el piloto? La otra película que pensé en hacerle un resumen es nada más y nada menos que Beetlejuice. Por eso, si me preguntan sobre grandes momentos del cine, no esperen algo profundo, va a ser alguna ridiculez. Es más, lo que viene es lo que yo considero uno de los grandes momentos de la historia del cine. Delia, incómoda, intenta evitar la conversación sobre fantasmas y dice que le gustaría hablar de... Por un momento se queda callada y enseguida dice... Deo, mi Deo. Daylight command me one go home. Delia trata de hablar, pero lo único que sale de su voz es Harry Belafonte cantando Banana Boat Song. Lydia y los invitados enseguida empiezan a reír, después Delia se levanta a bailar y los otros invitados también empiezan a bailar la canción de Harry Belafonte, como si alguien los estuviera controlando, lo cual se puede ver en la cara de incomodidad de Delia. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que Lydia no participa en el baile. No sabía dónde se había ido y recién haciendo este video me estoy dando cuenta de que ella estaba en un rincón riéndose. Yo creo que eso no fue actuado, Winona debió estar riéndose en serio. Todo esto termina cuando los camarones se transforman en manos
y mandan al suelo a todos. La primera vez que vi los camarones sí me alcancé a asustar. Si uno pone atención a los camarones desde el principio se nota que son guantes. Una escena bastante ridícula, hasta tonta se podría decir, y me fascina. Es alegre, divertida, positiva, jocosa, absolutamente maravillosa. Me gustó de niño y de adulto toda la vida me ha gustado. Y no ha perdido gracia. No fui al único al que le gustó esta escena, mucha gente es fanática de ese baile, hasta en proyectos escolares han copiado ese baile. Tal vez hubiera sido bueno haber hecho el resumen de Beetlejuice en la clase de inglés. Me hubiera puesto a cantar Banana Boat Song en la clase. Aunque en esa época no tenía los agudos que tengo ahora y cantaba muy mal. No es que ahora cante bien, pero he mejorado bastante. De mi sete, yo. Daylight come and me won't go home. Los responsables de esto fueron los Maitlands, que poseyeron a los invitados. Después del baile suben al ático a celebrar lo que hicieron y miran por la ventana esperando ver cómo todos salen corriendo asustados. Pero no pasa nada. Lydia sube al ático para decirle a los Maitlands que les gustó el baile y que bajen y que si quieren pueden tomar todas las sábanas que quieran. Los Deeds ahora toman más en serio las fotos de fantasmas de Lydia y todos se ríen después de bailar. Charles, como siempre, trata de ver cómo sacar dinero, quiere hacer como una especie de parque de diversiones con fantasmas. En la película esto de atraer inversionistas y tratar de sacar dinero a cada rato se ve como algo malo, pero yo no lo veo tan mal porque ese tipo de inversiones atraen dinero, progreso, empleo y hasta mejores condiciones de vida a los habitantes. Lo malo es que se perdería la paz del pueblo. Curiosamente, en la vida real pasó eso. El pueblo donde se filmó Beetlejuice, East Corinth, en Vermont, es visitado frecuentemente por varios fanáticos de la película. Users les dicen. A pesar de la experiencia, el representante de Delia no cree en los fantasmas, por lo que prefiere irse. Después la familia y Otto quieren que Lydia les muestre los fantasmas, por lo que suben al ático. La puerta está cerrada, por lo que Delia dice que la abran o los arrastrará con las cuerdas con las que se ahorcaron. Un chiste que me parece muy bueno y que se conservó en todas las traducciones. La puerta se abre y Delia puede ver que Lydia no estaba mintiendo con lo de los fantasmas. Además se encuentra en la maqueta del pueblo. Otto encuentra el manual de los recién fallecidos. Delia decide irse para dejar en paz a los fantasmas y que no se vayan. Algo muy bueno de parte de Delia, que generalmente es muy individualista y parecía más preocupada por ella que por otras personas. Los Maitlands estaban colgados de la ventana para que no los vieran. Hubo una escena borrada donde los ataca un gusano de arena mientras estaban colgados. Mientras esto pasaba, Beetlejuice se burla de los intentos de los Maitlands por asustar a los Deeds. Por eso quiere mostrarles cómo es que de verdad se asusta a los vivos. En inglés dice una rima: Let's turn on the juice and see what shakes loose. Algo así como prendamos el jugo y veamos qué se agita más. Con jugo, juice, obviamente se refiere a él mismo. La familia está bajando por la escalera y cuando llegan al pasillo ven como la baranda de la escalera se transforma en una serpiente. Obviamente es Beetlejuice que se transformó, pero sin que nadie lo llamara, lo que me parece que rompe las reglas de la película. Beetlejuice ataca a la familia y es la primera vez que los ve asustados. Lanza a Otto por las escaleras, agarra a Charles por las piernas y lo deja caer diciéndole: venimos por tu hija, bobo. Después se queda mirando a Lydia. En ese momento Bárbara ve lo que está pasando y dice Beetlejuice 3 veces, por lo que todo vuelve a la normalidad. Lydia entre lágrimas le pregunta a Bárbara por qué hacen eso. Según una gran cantidad de medios, Beetlejuice es una película de terror, algo en lo que yo nunca he estado de acuerdo. Desde niño, la escena más aterradora sería esta. Una gran escena, una de mis favoritas. Es raro que yo lo diga porque no me gusta el terror y mucho menos el gore. Aunque no me gusta el terror, he visto varias películas de ese género. La última que me causó verdadero terror fue Hellraiser. Ni me acuerdo cuál de las no sé cuántas partes que tiene. Pero da más miedo la serpiente, esa cosa es bien fea. Aunque cuando era niño no me dio miedo, al contrario me gustó porque en la caricatura Beetlejuice se transformaba mucho y pues por fin lo vi transformándose. También quería ver la interacción con Lydia,
pues es la primera vez que Lydia se ve con Beetlejuice. Cuando Beetlejuice tiene sujetado a Charles, le dice venimos por tu hija Bobo en latino y venimos por tu hija Charles en España. Es una parte que significó mucho para mí porque en la caricatura eran muy buenos amigos y esto me daba a entender que Lydia tenía un significado especial para Beetlejuice y esa debía ser la razón por la cual se le quedaba mirando. En ninguna parte de la película se muestra que Beetlejuice tenga algún interés en Lydia, exceptuando en esta parte. En vez de solo asustarlos, le dice a Charles que viene por su hija. Después Bárbara y Adam discuten sobre que tendrán que hacer trucos por 100 años, en referencia a la idea de Charles de hacer un parque de diversiones, creo yo. Aunque a Adam no le disgustó mucho lo de la serpiente porque fue algo que de verdad asustó a la familia, y no le hizo mucho daño a nadie. En esos momentos Beetlejuice estrella un carro contra una lámpara en la maqueta y les grita que por qué interrumpen el trabajo de un profesional. Bárbara le responde que casi le hace daño a Charles. Y nuevamente más problemas con las traducciones. En latino Beetlejuice dice que no quiere hacer más tratos con ellos y que más bien debería casarse con la muchacha, porque cree que ella lo entiende. En inglés también dice que ya no quiere hacer tratos con ellos y que la única persona con la que quiere relacionarse es con la hija de Poe, en referencia a Edgar Allan Poe, que tengo entendido que le gusta a Tim Burton. Más exactamente lo que dice es That Growling Poe's Daughter. No entiendo bien el significado porque growling es como gruñir, pero igual se entiende la referencia a Edgar Allan Poe. Entonces en latino perdimos la referencia a Poe y nos adelantaron que Beetlejuice se quiere casar con Lydia, lo cual hace que Beetlejuice parezca más degenerado. En España nuevamente hicieron mejor la traducción porque Beetlejuice dice que no quiere hacer tratos con ellos porque están muy verdes y la única que vale la pena es la hija de Edgar Allan Poe. En España no solo conservaron la referencia al escritor, sino que la remarcaron poniendo el nombre completo. A Bárbara no le gusta la idea de que Beetlejuice ande con Lydia, por lo que lo agarra para regañarlo, pero Beetlejuice saca unas púas y Bárbara lo deja caer. Después él queda clavado en el piso. Beetlejuice dice que se siente ansioso y se pregunta dónde podrá encontrar algo de acción. En latino e inglés, en España dice que quiere echar una cana al aire. Extrañamente ahora la traducción latina está más cerca de la original. En esos momentos aparece un burdel, algo muy apropiado para un público familiar, y Beetlejuice encantado se pone a bailar y hasta invita a Adam. Bárbara le pregunta a Adam que para qué construyó eso y Adam le responde que él no lo construyó. Nuevamente, como soy tan fanático de la caricatura y en ella Lydia y Beetlejuice son buenos amigos, entonces ver que Beetlejuice encuentra algo bueno en ella y cree que lo puede entender me gusta. En esta escena pasa lo mismo que en otras partes, Beetlejuice no me gusta en latino, en España lo hicieron mejor y Michael Keaton le pasa por encima a todos con sus agudos, sus gritos y sus miles de voces. Cuando era niño no entendí bien lo de las chicas diablo, yo creía que eran porristas, animadoras o algo así. Después Bárbara y Adam son transportados al más allá para encontrarse con Juno. Ella está con un equipo de fútbol americano que acaba de fallecer. Me encanta cuando los tipos estos le dicen entrenador a Juno. Entrenador, ¿dónde está el baño? Juno les dice que el burdel fue idea de ella y que hicieron todo mal. Se dejaron fotografiar, sacaron a Beetlejuice y no lo volvieron a encerrar. Además permitieron que Otto tomara el manual. Esa parte es un poco conflictiva porque entonces se supone que Beetlejuice estaba encerrado, pero ¿por qué puede salir y hacer comerciales vestido de vaquero? Después la familia Deeds discute si fue una buena idea lo de la casa, y a Charles no le gusta ese ambiente para Lydia. Pero Otto se ofrece a traer a los fantasmas. Mientras esto pasa, tristemente Lydia está escribiendo una carta de suicidio, una escena bastante triste e incómoda. Lo malo no es eso, sino que tiene partes graciosas. Lydia escribe algo pero después lo borra para que suene más dramático. Por ejemplo, lo primero que escribe es estoy sola. No le gusta y entonces escribe estoy completamente sola. Admito que tiene gracia, aunque no me atrevería a hacer chistes con eso. Como que Don Tim Burton tiene un humor negro complicado, y Winona también, nada más hay que ver la película Heathers. Por eso debe ser que se entendieron bien. La nota lo que dice es estoy completamente sola,
Ya no puedo soportar ser usada como una marioneta entre dos mundos engañosos. Para cuando lean esto ya me habré ido. Me habré desplomado del puente de Winter River. Según internet la nota es más larga, pero en la película lo que se alcanza a ver es lo que dije anteriormente. Originalmente decía habré saltado, pero no le gusta y usa plummeted off, que tengo entendido que es desplomarse, que suena mucho mejor, suena más poético. En la traducción española simplemente usaron me habré arrojado y en Latinoamérica me habré lanzado. Ambas versiones me parecen muy simples. Juno quiere ver qué van a hacer para sacar a los Deeds de la casa y Adam se transforma en una especie de cabeza de pájaro y Bárbara en una boca grande con ojos. Algo sin sentido teniendo en cuenta que no los pueden ver. Pero no pongamos tanta atención en los errores y disfrutemos de la película. Lydia sube al ático para buscar a los Maitland pero no están. Está Beetlejuice en el segundo piso del burdel como si estuviera tomando el sol. Beetlejuice le responde en latino que están muertos porque desaparecieron después del espectáculo, pero en España dice que están muertos para ti porque se fueron al más allá. Nuevamente la traducción en España estuvo mucho mejor porque en latino no se entiende bien que se fueron al más allá, y es casi lo mismo que se dice en inglés. Lydia le pregunta que si es un fantasma y Beetlejuice le responde I'm the ghost with the most. Literalmente es algo así como el fantasma con el más, pero básicamente lo que da a entender es que es el mejor fantasma. Frase muy importante porque así sería conocido Beetlejuice, y además varias veces así lo llaman en la caricatura. En latino hicieron una locura y lo tradujeron como soy el fantasma de los ojos grandes. Un completo sinsentido. Mientras tanto en España lo tradujeron como soy el fantasma de los fantasmas. Muchísimo mejor. Otro punto positivo para España. En latino Beetlejuice le dice a Lydia que se parece a alguien que él quería mucho. Me gusta ese diálogo, pero en realidad lo que dice es tú pareces a alguien con quien me podría entender. Beetlejuice le dice que si lo pudiera ayudar a salir de ahí porque lo de la muerte es muy espeluznante y se tiene que reunir con unos amigos. Lydia le responde que ella quiere entrar. Beetlejuice le responde pero ¿por qué? O sea, el tipo está demostrando un poco de humanidad y que es algo más que un degenerado tramposo. De todas formas, Beetlejuice le responde que sus razones tendrá, pero para ayudarla es mejor que lo ayude a salir. Para eso tiene que decir su nombre 3 veces, pero no le puede decir su nombre. Según él, porque si se lo dice entonces sus amigos lo invitarán a inauguraciones, eventos y tendrá que firmar autógrafos. En todas las traducciones dicen lo mismo, por lo que no dan una pista clara de por qué Beetlejuice no puede decir su propio nombre. Alguien explicó que esto era porque según algunas mitologías, los demonios no pueden decir su propio nombre. Por esta razón, Beetlejuice juega adivinanzas, mímica o charadas con Lydia para explicar su nombre. Esta escena es muy buena, yo la quiero mucho, pero adaptarla debió ser un dolor de cabeza. Hay que hacer adivinanzas pero con palabras en inglés y adaptarlo a palabras en español, y después buscar de alguna forma que eso tenga sentido. En latino simplemente hicieron que las adivinanzas fueran con palabras en inglés. Algo problemático teniendo en cuenta que el nivel de inglés en muchos países latinos era bastante bajo. Incluso había gente que no sabía leer, como mi abuela. Para la primera palabra, Beetlejuice hace aparecer un escarabajo gigante detrás de Lydia que dice hola, ¿cómo estás? Me puede estar fallando la memoria, pero estoy seguro que ese bicho decía hola Lydia. Cuando ella ve el insecto dice beetle. Para la segunda palabra, Beetlejuice hace aparecer una caja y un vaso con jugo, y Lydia adivina fácil juice. Hablando de mal nivel de inglés, cuando era niño mi nivel de inglés era 0. Por eso me confundió mucho esa escena porque no sabía que beetle era escarabajo. Yo creía que el bicho se llamaba beetle y que Lydia tenía un insecto que se llamaba así. En España se esforzaron más, la primera palabra beetle la sacaron del grupo Los Beatles. Cuando Lydia ve el escarabajo dice los Beatles y para la segunda usan chus, el sonido de un estornudo. Supongo que el jugo de naranja es bueno para el catarro y por eso la conexión. Es que hasta Lydia en España alcanza a decir jugo y zumo, que es lo que sería más lógico, pero después se desvía a resfriado y catarro. Posiblemente esta escena fue la que hizo que cambiaran la forma en que se escribe Beetlejuice.
que originalmente en vez de escribirlo como jugo de escarabajo lo escribían como el nombre de la estrella, y también es el origen del famoso Beetlejuice en España. Lidia dice el nombre 2 veces pero se da cuenta que él era la serpiente, por lo que prefiere esperar a Bárbara. Bárbara y Adam tienen una tierna conversación sobre que no quieren continuar con eso porque quieren estar con Lidia. Lo que hace más enternecedor la conversación es el hecho de que tienen esas caras tan feas. La pareja sale del otro mundo y evitan que Lidia diga el nombre otra vez, no sin antes asustarla por las caras que tienen. En latino Beetlejuice dice otra vez ustedes, pero si no me falla el oído, que lo que dice en inglés es la palabra con F. También muy importante la caída de Beetlejuice. Lidia le dice a Bárbara que Beetlejuice le comentó que él la ayudaría a ir al otro lado a encontrarlos y que también quiere estar muerta. Pero Bárbara le dice que eso no solucionará nada y al contrario traerá más problemas. Esta dulce conversación se ve hermosamente acompañada por Adam tratando de deshacerse de su cabeza de pájaro. Nada como algo de buena comedia física para alegrar cualquier momento. Bárbara le dice a Lidia que las cosas van a mejorar porque han decidido convivir con los Deeds. Algo muy dulce, hermosamente acompañado de la nariz larga de Adam. Por supuesto que el otro mundo es un dolor de cabeza, papeleo, gusanos de arena, esperar turnos, un completo desastre. En esos momentos entra Charles, Otto, y se llevan la maqueta para hacer una presentación a Maxi, un inversionista interpretado por Robert Goulet, que también actuó en la segunda parte de Naked Gun, una de las mejores obras de la cinematografía mundial. Una vez bajan la maqueta, Charles intenta venderle la idea de un parque de diversiones paranormal con fantasmas a Max y Dean. Lidia baja y les explica que los fantasmas se fueron, pero volverán y todos podrán vivir en la casa si los dejan en paz y no los ponen a hacer trucos tontos. Como Lidia no puede traerlos, entonces para eso confían en Otto, que dice que puede traerlos porque tiene el manual para los recién fallecidos. Lidia no está de acuerdo, pero después se relaja porque Otto no es capaz ni de cambiar una llanta. El doblaje español generalmente está más cercano del original, pero en esta ocasión el latino está más acertado, porque en inglés Lidia le dice a Otto: ¿de qué me preocupo, Otto? Tú ni siquiera puedes cambiar una llanta. Enseguida Max y Dean se ríe, prácticamente dice lo mismo en latino. Mientras tanto en España lo que dice es: ¿por qué me preocupo? No tienes la menor idea. Se pierde totalmente el chiste de la llanta. Además se justifica menos la risa de Max y Dean. En general Lidia es un amor, pero esta es de las pocas veces que es sarcástica. Otto necesita algo personal de ellos para traerlos, pero lo tiraron todo, dicen en latino. Hicieron que se lo llevaran todo, dicen en España, y en inglés dicen que lo donaron a caridad, exceptuando los trajes de novios. Traen los trajes de boda y empiezan a hacer un ritual. Por esta razón Bárbara desaparece del lado de Adam y aparece dentro del traje de novia. Otto hace el conjuro con una voz muy buena en latino, profunda, fuerte, misteriosa, espectacular, algo que no tiene la versión original. En España no me gustó tanto, pero creo que también superó a la original. En latino básicamente lo que hizo fue traducir el conjuro, razón por la cual se perdió la rima, porque la versión en inglés tiene rima. Mientras tanto en España cambiaron muchas cosas, conservando las más importantes, pero buscando que rimara. Bárbara en el traje de novia empieza a envejecer y al poco tiempo Adam también desaparece y aparece dentro del traje de novio. Lidia preocupada busca que paren porque están muriendo. Hasta Charles, al ver que Bárbara se empieza a volver polvo y se desmorona, le pide a Otto que pare, pero no puede detener lo que está pasando. Lidia corre a buscar al único que sabe que puede ayudarlos, The Ghost with the Most, el fantasma de fantasmas o el fantasma de los ojos grandes en latino. Ella encuentra a Beetlejuice en la mier de maqueta, denle un punto a los españoles por eso. El tipo estaba cabizbajo sentado encima de 2 lápidas hasta que Lidia le pide el favor de que ayude a los Maitlands. Enseguida Beetlejuice cambia de gesto y dice que puede ayudarlos, pero necesita que ella lo ayude a él. Él necesita casarse para poder salir. En latino adaptaron mucho el diálogo de Beetlejuice y se perdieron muchos chistes. En España adaptaron mejor esa parte y mantuvieron todos los chistes.
Como cuando Beetlejuice dice que debe casarse porque esas son las normas, aunque él no tiene normas. O una de mis partes favoritas, Beetlejuice le dice a Lydia que piense en esto como un matrimonio por conveniencia. Los dos tendrán algo a cambio. Él podrá salir y ella podrá decir que consiguió al soltero más codiciado. Un muy buen chiste que nos perdimos en el doblaje latino, porque en esta parte Beetlejuice dice que los dos tendrán algo a cambio, él podrá salir y ella tendrá a sus amigos de vuelta. Esta es una de las mejores partes de la película donde se luce Michael Keaton y se puede ver el humor de Beetlejuice, aunque todo está muy rebajado en la versión latina. Lydia acepta las condiciones y pronuncia el nombre 3 veces, y enseguida Beetlejuice dice "It's showtime". En realidad lo dice más suave, pero así lo decían en la caricatura. Era una frase que usaba mucho más que todo cuando tenía que hacer algo heroico. En la caricatura en latino fue adaptada como "a divertirnos". Una frase que muchos recuerdan, la pose que hace en esta escena sería la que después sería usada en el póster promocional. La frase fue adaptada en latino como "llegó la hora" y en España "empieza el espectáculo". En estos momentos sale Beetlejuice de la maqueta con un sombrero que en la copa tiene una calavera muy parecida al personaje de Jack, de The Nightmare Before Christmas, el extraño mundo de Jack. Beetlejuice habla de Winter River como museo de la avaricia del hombre de negocios, luego habla de probar su fuerza en referencia a ese juego donde hay que darle con un martillo a un aparato para probar la fuerza. Esto se perdió en la traducción latina, aunque ya sabía que ese aparato existía porque lo había visto en caricaturas. Beetlejuice lanza sus brazos que se inflan y se transforman en martillos. Enseguida aparecen unos letreros como los de los medidores de fuerza. Detrás de Max y Dim y su esposa, Beetlejuice le da un martillazo al aparato y la pareja sale volando a través del techo. Uno de los grandes interrogantes de la película es si la pareja sobrevivió. Esta sería una de las escenas en las que más se puede entender a Beetlejuice como villano. Aunque cuando era niño no vi esta escena como algo malo porque creía que Max y Dim quería comprar el pueblo y destruirlo. Ya con el paso del tiempo entendí que Max y Dim no era necesariamente un villano. Es más, lo único malo que hizo fue no mostrar empatía por los Maitlands cuando estaban envejeciendo. Después Beetlejuice baja de la maqueta y dice: "Esa es la razón por la que no hago 2 shows en la noche, tanto en inglés como en España". Mientras tanto en latino dice: "Eso es lo que no haré cuando nos casemos". Como que en latino le ponemos mucha atención a lo de la boda. También me llamó la atención que Beetlejuice fumaba mucho, a cada rato aparece con un cigarrillo en la mano. Beetlejuice dice que esta noche tenemos a los Maitlands que merecen un descanso. Hace un movimiento como si estuviera jugando golf y los Maitlands caen. Esta parte me asustó mucho cuando era niño porque creía que los había matado. Además los Maitlands se desplomaron muy feo como si fueran muñecos. De hecho eran muñecos. Esa parte sí se ve mal porque en vez de los actores pusieron a unos muñecos todo el tiempo. En inglés y España no decían que los Maitlands merecían un descanso, sino que ya habían hecho mucho ejercicio. En inglés me falla el oído porque no sé bien si dice exercise o exorcism. De niño y durante mucho tiempo entendí que Otto lo que había hecho era un ritual especial para atraerlos, pero según cuentan muchos, Otto lo que estaba haciendo era exorcizándolos. La muerte después de la muerte. Otto trata de huir, pero Beetlejuice lo ve y simplemente le cambia de ropa, lo cual no me parece algo tan aterrador como para tener que salir corriendo. Beetlejuice le dice a los Deeds que podrán venir a la casa cuando quieran y le da una serpiente a Charles. No sé si eso tiene algún significado. Beetlejuice aparece con traje de bodas y Lydia con un traje de novia rojo. Mientras eso pasa, los Maitlands se empiezan a recuperar y hay que darle 10 puntos a la escena en la que se cae la mandíbula. Otra razón por la que no veía a Beetlejuice como un verdadero villano es que cumplió la promesa de salvar a los Maitlands. Por eso también es que muchos le tomamos cariño. Pero necesitan testigos o padrinos en España para la boda, por lo que las estatuas cobran vida y agarran a los Deeds. Beetlejuice trae un sacerdote del otro mundo para que los case. Ya en la ceremonia, cuando se le pregunta a Beetlejuice si acepta a esta mujer como su esposa, toma una pausa para reflexionar sobre lo importante que es casarse y que él dijo que es una decisión que tomaría una sola vez en la vida y para siempre. Por eso es nuestro villano favorito, porque aparte de que
no es tan malo, siempre está haciendo alguna gracia o contando algún chiste. Es lo mismo que me pasa a mí con Batman, que es mi héroe favorito, pero también mi villano favorito es el Guasón, o el Joker, como le dicen ahora. Especialmente el de la caricatura de los 90. En un capítulo de una serie de Batman, él viaja a otra dimensión y el Joker es el bueno, obviamente uno de mis capítulos favoritos. Al igual que me gustaba que el Joker no fuera el villano, de la misma forma quería que Beetlejuice no fuera el villano, porque el tipo es súper loco, gracioso y extraordinario. Los Maylands se recuperan y Adam trata de decir el nombre 3 veces, pero Beetlejuice le hace caer los dientes, aunque los dientes alcanzan a pronunciar el nombre otra vez. Adam trata de acercarse, pero Beetlejuice lo manda a la maqueta. Bárbara dice Beetlejuice, por lo que él hace un chillido bastante gracioso, le pone una cremallera en la boca y como esto no funciona, le pone una placa de metal y luego la manda al desierto. Beetlejuice tiene problemas encontrando el anillo de bodas en los bolsillos que están llenos de ratas, serpientes y cucarachas, hasta que por fin encuentra un dedo con un anillo puesto. Le dice a Lydia que ella no significó nada para él y así surge otro de los misterios de la película: ¿quién era la mujer del anillo? Adam logra detener la boda estrellando un carro contra el pie de Beetlejuice. Después aparece Bárbara montando un gusano de arena que se come a Beetlejuice. De esta forma se evita la boda y los Deeds digamos que conocen mejor a los Maylands. La gente está haciendo mucho escándalo con esta escena porque se supone que Lydia es menor de edad. En esa época ni le poníamos cuidado, una película no es un reflejo de la realidad y lo más normal era que un villano hiciera cosas malas. De niño cuando vi la película la idea me gustó porque como Lydia y Beetlejuice eran tan apegados y se entendían tan bien, que se quisieran casar era lo más lógico. El único pero que le ponía al matrimonio es que era forzado. Es que uno se pone a pensar, Lydia entiende cosas de la muerte, tanto así que puede ver fantasmas, le gusta lo oscuro, ve películas de terror igual que Beetlejuice. A propósito que Winona contó que la molestaron en el colegio cuando se estrenó la película porque decían que parecía una bruja, pero Beetlejuice en vez de ver una rarita que se viste de negro, la ve como alguien especial que lo puede entender. Es que parecen el uno para el otro, como dice la canción Mi novio es un zombie. Es que imagínense a Lydia con alguien como yo. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Escuchar Eurodance, Italo Disco, High Energy, Freestyle? Extrañamente sí es posible, pero ese es tema de otro video. Además de niño no entendía qué era eso de la mayoría de edad, ni sabía qué edad tenía Lydia. Muchos calculan la edad de Lydia con la edad de Winona, que estaba entre los 15 o 16 años. Cuando vean cosas del pasado tienen que tener en cuenta que antiguamente no se entendía la mayoría de edad como se entiende hoy, y existen matrimonios adolescentes. En los 70, en algunos estados de Estados Unidos, la mayoría de edad era 16 años. Por eso el grupo Kiss tuvo problemas con la canción Christine 16. Cuando iban a otros estados cambiaban a Christine 18. Ringo Starr tiene una canción que se llama You're 16, You Are Beautiful and You're Mine, de 1973, y eso en Estados Unidos. En los 70 en Colombia todavía habían matrimonios adolescentes en los 70, hasta de 15 años, y entre más tiempo retrocedan más baja la edad. Mi vecina se casó a los 14 años. A día de hoy ya tiene 83 años. Mi bisabuela parece que tuvo a mi tío abuelo a los 16 años, aunque estamos hablando de 1910. Por cierto, mi bisabuelo era 19 años mayor que mi bisabuela, casi la misma diferencia de edad que hay entre Beetlejuice, al momento de morir, y Lydia. Matrimonios por debajo de los 16 años eran raros y nunca he escuchado de matrimonios a los 13 años, exceptuando en la era medieval. No conozco la legislación del siglo XIX, pero uno de los pocos casos que conozco es precisamente el del escritor Edgar Allan Poe, que se casó con su prima de 13 años. Todo esto sonará mal, pero hay que tener en cuenta que fueron épocas muy difíciles. Muchas veces no había educación, había enfermedades, no existían las facilidades que tenemos hoy, había una gran mortalidad infantil, entre otras cosas. Hace poco encontré que uno de mis tíos abuelos murió a los 2 años en 1928, y parece que otros 2 niños también murieron. La esposa de Edgar Allan Poe, aunque se casó a los 13 años,
falleció con solo 25 años y hasta el mismo escritor falleció con solo 40 años. Por esta razón, casarse joven y tener hijos bastante joven podría hasta resultar algo normal e incluso necesario. Hay otro caso y fue el del cantante Jerry Lee Lewis, que se casó con su prima cuando también tenía 13 años, en la década de los 50, lo cual dañó su carrera. Hasta se hizo una película llamada Great Balls of Fire, protagonizada por Winona Ryder, que habla de todo eso. A propósito de la edad de Lydia, Winona es engañosa con la edad, porque en Beetlejuice ella se ve bastante joven y hasta algo aniñada, pero en la siguiente película Heather se ve como toda una señorita de 20 años y tenía solo 16 años. Pero luego en Great Balls of Fire nuevamente se ve aniñada, al igual que en Sirenas, que actuó con Cher. Incluso se ve más joven en Mujercitas que en Heathers. Pero Winona no se compara con Jenna Ortega, que es aún más engañosa. Tiene 22 años y si me dicen que tiene 15 o 16 les creo. A propósito de la segunda parte. Se supone que Lydia tiene entre 16 y 15 años, como ya dije, pero en la caricatura se supone que tiene 13. Hay unas fotografías de Winona con el vestido rojo y una muñeca que no sé qué sentido tienen o qué querrán decir. Esa muñeca se puede ver en una de las escenas de la película, no sé si es para mostrar que Lydia era una niña, lo cual hace que todo se ponga aún más turbio. En las escenas finales de la película se ve a Lydia saliendo del colegio femenino Miss Shannon, fundado en 1890, casi el año en que nació mi bisabuela. Una escena curiosa porque las señoritas usan el uniforme menos uniforme de todos. Todas usan camisa blanca y varias un blazer negro. Algunas tienen una falda corte en A no muy ancha, otras tienen falda tableada con cuadros, pero todas usan cuadros diferentes. No sé si fue un problema de vestuario o es que en Estados Unidos es así. Lydia está con blazer negro, camisa blanca y una falda tableada a cuadros blanco y negro. Es la única que usa esa falda en blanco y negro. Desde el comienzo se puede ver que Lydia está más sonriente y alegre que en toda la película. Lydia llega a la casa y están los Maitlands, que le preguntan cómo le fue en la escuela. Lydia dice que no le fue bien en ciencias porque tenía que diseccionar una rana y dijo que no podía porque su religión se lo impedía. Una frase que siempre he tenido en mi cabeza, pero no recordaba que era de Beetlejuice. Lydia engaña a los Maitlands haciéndoles creer que había sacado mala nota en matemáticas cuando en realidad obtuvo una A, o un 10 en España. Díganme si no es la familia más hermosamente feliz que han visto alguna vez. Por la buena calificación de Lydia, Adam hace una especie de encantamiento y toda la casa empieza a moverse al ritmo de Jumping the Line, Shake Señora, de Harry Belafonte. Lo bueno de la vida está en los detalles, dicen algunos, y hay un detalle bastante importante en una escena bastante corta donde se ve a Charles leyendo el libro The Living and the Dead, Harmonious Lifestyles and Peaceful Coexistence. En español, Vivos y Muertos, estilo de vida armoniosa y coexistencia pacífica. Del mismo autor de El Manual del Recién Fallecido. Una parte muy corta de la película, pero muy importante porque da a entender que sí existe forma en que los vivos y los fantasmas puedan coexistir. Obviamente yo cuando era niño no sabía nada de inglés, era imposible que me diera cuenta de eso, y también me llamó la atención que no se hable de este otro libro. Delia asusta a Charles con una estatua de Beetlejuice cuando era serpiente, y otro detalle importante, Delia es portada de Arte en América. Lydia empieza a bailar y elevarse en el aire, los Maitland también empiezan a bailar, después se pasa a otra escena y está Beetlejuice haciendo fila para ser atendido por Juno. Me imagino yo, supongo que se cansó de ser bioexorcista, o buscará algún tipo de ayuda. El degenerado se pone de manilargo con un par de piernas de una mujer partida en dos, la cual responde dándole un librazo con el manual de recién fallecidos. Beetlejuice se va a otro asiento donde está el hombre con la cabeza reducida y un hombre de una tribu. Beetlejuice tiene el turno 9 billones y el hombre de la tribu tiene el número 4, que es el siguiente turno, por lo que él trata de distraerlo hablándole sobre si él fue el que le redujo la cabeza al hombre de al lado. Le dice que hizo un buen trabajo y cómo hace para que quede tan pequeña. Luego grita diciendo que ha visto a Elvis y en ese momento cambia el turno. Esto ocurre en el doblaje en inglés y en España.
En el doblaje latino cambiaron totalmente la conversación, solo dice que el hombre de la cabeza pequeña es buen sujeto, quitaron la referencia a Elvis y Beetlejuice solo grita como si estuviera saludando a alguien. Después Beetlejuice dice que tiene que tomarse unas fotos para la revista GQ, en España dice que tiene que tomarse unas fotos para Jefatura, y en el doblaje latino simplemente dice que tiene que tomarse unas fotos. Disgustado por el cambio de turno, el hombre de la tribu le reduce la cabeza a Beetlejuice. En el doblaje en inglés y en español dice que le gusta su nuevo look, pero en latino dice que será mejor para él. En la siguiente escena está Lydia bailando en el aire y después aparecen los jugadores de fútbol en la escalera. De esta forma acaba la película, una escena un tanto ridícula, tal vez tonta, ingenua, incluso dulzona, y la verdad sea dicha, me encanta, me fascina, me enloquece, es alegre, positiva, divertida, espectacular, uno de los mejores finales de la historia del cine. Varias veces he dicho, a propósito de cómo sonar a los años 80, que la música de esta década podía ser alegre y divertida. Por eso es más frecuente encontrar canciones en escala mayor. No solo eso, sino que también era normal no tomarse las cosas en serio y hacer el tonto, como lo que pasa en Breakout de Swing Out Sister, cualquier canción de Bananarama o Obsession de Animotion. Es que hasta The Cure tiene canciones como Love Cats. Esa actitud también está presente en el cine, como podemos ver en la última escena de Beetlejuice. Y a propósito, no hay escena postcréditos con Thanos por si tienen curiosidad. Aunque el final siempre me ha gustado y es una escena que quiero mucho, con el tiempo llegó a incomodarme un poco porque me parecía que Lydia había dejado de ser gótica y ya no le gustaba vestirse de negro. Está bien tener una actitud más alegre y positiva sobre la vida, pero no por eso hay que perder el estilo y la elegancia gótica. Resulta que he visto Beetlejuice más de 167 veces y la encuentro cada vez más graciosa cada vez que la veo. Si se fijan en Lydia, en las últimas escenas notarán que debajo de la falda a cuadros tiene una especie de falda o enagua negra, por lo que se puede suponer que ella sigue siendo gótica. No solo eso, sino que si ven la escena del colegio van a ver que es la única que tiene medias negras. Las demás usan medias blancas. Me di cuenta de eso hasta hace poco. Cuando era niño, aunque la película me gustó, me faltó que Beetlejuice y Lydia se volvieran amigos, como en la caricatura. En mi ingenua mente infantil, para mí la película era lo que pasó antes de la caricatura. De alguna u otra forma Beetlejuice se reformaba, dejaba de ser tan degenerado y de alguna u otra forma terminaba relacionándose mejor con Lydia. Algo así podría pasar teniendo en cuenta que después de que se lo comió el gusano de arena, terminó pidiendo ayuda en el otro mundo. Según cuentan los expertos, la caricatura y la película son dos cosas diferentes, como si estuvieran en dos dimensiones distintas. Aunque la película es de 1988, a mí siempre me sorprendió lo bonita que era la imagen de la película. No sé qué hicieron, pero se ve hermosa. Ni parece de los 80, se ve más como si fuera de los 90. Por esa razón también creía que la película era posterior a la caricatura. Como pueden ver, en la versión latina se tomaron muchísimas libertades y por eso se perdieron varios datos importantes, mientras que la traducción española estuvo mucho más cerca a la versión original. Algo que también me llama la atención de la versión española es que Lydia en varias ocasiones habla de una manera muy educada. Es que uno se siente en la corte del rey Pelayo con semejante prestancia y elegancia para hablar. Hasta me hace sentir sucio con semejante elegancia para hablar. En contraste, Beetlejuice cuando habla en la versión española es muy despreocupado y usa muchos modismos. Por eso a veces me perdía un poco cuando él hablaba. Aunque Michael Keaton hace lo mismo en la versión original. Y esa es la primera parte de este especial sobre Beetlejuice, donde hablé de la primera película. En el próximo video continuaré con el legado de la película, la caricatura y muchas otras cosas. Gracias por ver el video y hasta luego.